Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos jóvenes de quinto año de secundaria? Bienvenidos a la plataforma. En esta semana vamos a continuar con el tema ya de las categorías gramaticales y vamos a empalmar el tema de los determinantes o adjetivos determinantes o determinativos con el tema del pronombre, ¿sí? Para poder reconocer en qué momento cumple una función determinada u otra. Y pasaremos también a identificar los diferentes tipos de pronombres y determinantes y las funciones que cumplen cada uno de ellos dentro de los enunciados, ¿ok? Bien, vamos a entonces dar inicio a nuestra clase de esta segunda semana correspondiente a este último bimestre. Hablaremos sobre el pronombre en cuanto a sus diferentes criterios. Vamos a empezar con el criterio semántico, ya el cual nos dice que el pronombre es una categoría gramatical con significado ocasional. ¿Ok? ¿A qué se refiere con significado ocasional? Pues dependerá ya, el significado, dependerá del contexto lingüístico o extralingüístico en el cual se plantee. ¿Sí? Por ejemplo, un momentito, ahora sí. Si decimos, Julio es abogado, él es el mejor. Aquí podemos encontrar a un pronombre, en este caso al pronombre él en tercera persona del singular masculino, que hace clara referencia a Julio. Entonces, dentro de este contexto, él tendría el significado de Julio, ocasionalmente, dentro de este contexto lingüístico o extralingüístico, tomando en cuenta eh, la situación o realidad tanto del emisor como del receptor y qué es lo que entienden estos de ello. Andrés no entiende. Nadie es más terco que él. Él, ¿en relación a quién? A Andrés. Aquí hace clara referencia o el significado ya no es Julio, sino es Andrés. ¿Ok? Aquí, como ya hemos aprendido, hacemos un proceso de referencia, en este caso una anáfora, utilizando a un referente, que en este caso es un pronombre personal. En cuanto al criterio morfológico, es una categoría gramatical variable, pues presenta morfemas flexivos que señalan accidentes de género, ¿ok? Masculino o femenino, número, singular o plural, pero sobre todo persona, primera, segunda o tercera. Por ejemplo, este problema no es similar a ese, ¿ok? Este problema no es similar a ese. Aquí tenemos a un pronombre demostrativo. Sí, demostrativo. No solamente a los personales son los que vamos a analizar durante el día de hoy, sino a todos los demás, pasando por los demostrativos, los posesivos y así sucesivamente. Como demostrativo, que ya hemos visto en clases anteriores, ya da una idea de ubicación o distancia. Como pronombre reemplaza al sujeto o nombre, ya, pero a la vez nos da una idea de ubicación y o distancia. ¿Ok? Ahora bien, ese, ya, en referencia al problema, lo que se refiere al problema, está en género masculino, singular y en tercera persona. Ese, aquí está, explicado detalladamente. Ahora, en cuanto a la utilización de esta tilde especial, sabemos, sí, aclaremos que en la actualidad ya no se utiliza esta tilde especial para diferenciar a los pronombres demostrativos de los adjetivos demostrativos, salvo casos de ambigüedad, en las cuales el emisor y o el receptor no concuerden con el contexto en el cual se utiliza la palabra. ¿Ok? Bien, el criterio sintáctico
ya nos dice que el pronombre cumplirá todas las funciones propias del sustantivo, básicamente la de ser núcleo del sujeto, o ser un objeto directo o parte de un objeto directo, ser parte de un complemento circunstancial, parte de un objeto indirecto, parte de un predicativo o parte de un agente. Como por ejemplo, veamos la siguiente oración y vamos a analizarla rápidamente. Bien, los postulantes ya ingresaron al aula, ¿ok? Los postulantes, estamos hablando de ellos. Ellos, ahí está, reemplazando a los postulantes. Ellos ya ingresaron al aula. En el caso de la primera oración, estamos hablando de los postulantes, ¿sí? Y ellos, mejor lo voy a subrayar de esta manera. Ahí está, mejor. Ahora sí. Ellos, este sustantivo está siendo reemplazado por ellos, ya que está en masculino, en tercera persona del plural. Aquí estaría funcionando como núcleo del sujeto y el pronombre a reemplazar a este sustantivo también estaría funcionando como núcleo del sujeto. En la siguiente oración, nuestra vecina vende helados. La pregunta es, ¿qué vende? Helados. La idea de la acción vende cae en los helados. ¿Ok? ¿Cómo reconozco este elemento que es el objeto directo? Haciendo la pregunta ¿qué o a quién? ¿Qué vende nuestra vecina? Helados. Esto, este sustantivo, este objeto directo, puede ser reemplazado por el pronombre los. ¿Por qué los? Porque helados es masculino, masculino plural. Entonces tengo que utilizar el pronombre en masculino plural, tercera persona. Y tengo que anteponerle al verbo. Entonces construyo la siguiente oración. Nuestra vecina los vende. ¿Qué cosa? Los helados. Entonces, si esto está en función de objeto directo, el pronombre también estaría en función de ¿qué? De objeto directo. ¿Ok? Por lo tanto, los pronombres cumplirán las mismas funciones que la de el sustantivo. El criterio lexicológico nos dice que es una categoría gramatical de inventario cerrado, por lo tanto no se pueden admitir nuevas incorporaciones a los ya establecidos. Tomando en cuenta ello, el criterio lexicológico, perdón, vamos a clasificar a los pronombres en los personales, que son aquellos que señalan a las tres personas gramaticales, primera, segunda, tercera. Los pronombres determinativos, que están clasificados o subclasificados en demostrativos, que dan idea de ubicación o distancia, posesivos, que dan idea de pertenencia o cantidad conocida, perdón, pertenencia, los numerales, idea de cantidad conocida, indefinidos, idea de cantidad inexacta, los relativos, que son aquellos que se refieren a un sustantivo ya mencionado o sobreentendido, y los enfáticos, que sirven para formular oraciones interrogativas, que encabezan oraciones interrogativas directas u oraciones exclamativas, ¿ok? De los cuales vamos a empezar a recordar a partir de la siguiente diapositiva. Vamos a empezar con los pronombres personales dentro de esta clasificación, amplia clasificación de los pronombres. Los pronombres personales son aquellos que señalan a las personas que intervienen en una comunicación, en una conversación. Estas son las tres personas gramaticales, primera, segunda, tercera, tanto en singular como en plural. Ahora, hablaremos un poco sobre la clasificación sintáctica de los pronombres personales. Esta se trata de una clasificación que atiende a la función que dichos pronombres cumplen dentro de una oración. O sea, hay un grupo de pronombres que cumplen las funciones siempre de ser núcleo del sujeto y otras complementos del predicado, en este caso, las funciones de objetos directos o indirectos. Y también la de complementos circunstanciales, como dije. Los pronombres personales se pueden clasificar en tres grupos: los subjetivos, los objetivos y los terminales. Los subjetivos son aquellos que funcionan siempre como núcleos del sujeto. Básicamente son yo, tú, él, ella, ello, nosotros, nosotras,
¿ya? Ellos, ellas, usted o ustedes. Perdón. Los objetivos, su mismo nombre lo dice, son aquellos que funcionan como objetos directos u objetos indirectos, que son complementos del núcleo de predicado. Lolos, lalas, leles, métese, nos. Y los terminales son aquellos que funcionan como término, o sea, básicamente como complementos circunstanciales generalmente, pero en algunos casos también como objetos directos, ¿no? Mi, ti, sí, conmigo, contigo, consigo, ¿ok? Entonces, esa es la clasificación según el criterio sintáctico de los pronombres objetivos, subjetivos y terminales. Ahora, ojo, los pronombres objetivos, ojo, también denominados átonos, ya que carecen de acento en su estructura, ¿ya? Ahora, más que de acento, por la función que cumple, ¿sí? La de ser complementos del verbo, ¿ya? De acuerdo con su posición, se pueden clasificar en proclíticos, que son aquellos que van antes del verbo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos se lo dijo, se a él, lo que dijo, se anteponen al verbo. A estos se denominan proclíticos. Me la compré. Me, yo, lo que compré, ¿ok? Se anteponen al verbo. Y los enclíticos, ¿ya? Que son aquellos que se anexan al verbo, se unen a un verboide o a un gerundio, formando una nueva palabra, ¿ok? Pero que en el criterio sintáctico seguirá cumpliendo las funciones de objetos directos u objetos indirectos, ¿ok? Entonces, con verbos, di a mí eso, dímelo, compra, sé a él lo eso, cómpraselo. Entonces tenemos aquí dos pronombres que se unen a un verbo para formar una nueva palabra. Este tipo de pronombres que van anexados a un verbo, básicamente, se llaman pronombres enclíticos, ¿ok? Y en este caso estarán cumpliendo las funciones de objetos directos e indirectos. También se unen a infinitivos, por ejemplo, decir, sé a él lo eso. Dejarlo a él, ¿ok? Y con gerundios, estudiando, perdón, lo a él, estudiando a él, estudiándolo. O dándose a él lo eso, dándoselo. Las palabras formadas tanto con verbos infinitivos o gerundios más un enclítico se consideran nuevas palabras, por lo tanto se tendrá que aplicar la regla general de acentuación. ¿Ok? Bien, vamos a continuar ahora con otro tipo de pronombres y esta vez vamos a empezar con el estudio de los pronombres determinativos. Estos se clasifican en demostrativos. En primer lugar, son aquellos que en primera instancia reemplazan a los sustantivos y segundo, indicarán distancia temporal o espacial en relación con las personas gramaticales. Estos son los siguientes: este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos y estas, esas, aquellas, masculino, femenino, singular o plural. A este tipo de pronombres también se les denomina pronombres despectivos, pues aparentan dar una idea de desprecio y o rechazo. Por ejemplo, ¿estos qué? No hay un sustantivo que modifique, ¿no? Entonces están en función de pronombres. Estos son mis amigos. ¿A quién reemplaza a estos? Amigos. Y no aquellos. Aquellos que no hay sustantivo a quien acompañe, están en función de pronombres. Con esto, ya puede ser una llave, puede ser una clave, etcétera, lograrás acceder
a ese lugar. Ese también es un demostrativo, pero en este caso está en función de qué, no está en función de pronombre, sino está en función de adjetivo demostrativo. ¿Por qué? Porque modifica y acompaña a quién, a un sustantivo. ¿Ok? Esa es la diferencia que hay entre lo que es un pronombre demostrativo y un adjetivo demostrativo. Los pronombres posesivos son los que reemplazan a los sustantivos, pero que a la vez nos dan una idea de pertenencia en relación con las personas gramaticales, primera, segunda o tercera. Ahora, los pronombres posesivos son los siguientes: mío, tuyo, suyo; mía, tuya, suya; míos, tuyos, suyos; mías, tuyas, suyas; mi, tú, nuestro, tanto en masculino femenino como en singular y en plural. Por ejemplo, el mío, mío, mío qué, no dice, ¿no? Ahora, está encabezado por un artículo determinante, el o la. ¿Ok? Esa es una clave para poder reconocer todos los pronombres posesivos. Todos van a ir encabezados con un artículo determinante, el o la. El mío es más completo que el tuyo. ¿Qué puede ser? Puede ser una aplicación, puede ser un juego, puede ser, no sé, algo que esté reemplazando, pero que a la vez nos dé una idea de pertenencia con relación a las personas gramaticales. En este caso, el mío en referencia a la primera persona, ¿no? Los nuestros llegaron temprano. ¿Quiénes pueden ser nuestros? Amigos, compañeros, compatriotas, etcétera. ¿Ok? Entonces está en función de pronombre posesivo. Luego tenemos a los pronombres llamados numerales, que en primer lugar, sí, y lo voy a repetir hasta el cansancio para que puedas entender el tema, son palabras que reemplazan a los sustantivos, pero que a la vez nos dan una idea de cantidad, orden o repartición exacta. ¿Ok? Estos se clasifican, como tú ya sabes, en cardinales, que indican número exacto. Por ejemplo, solo uno llegó a la meta. Uno que un participante puede ser, ¿no? Los ordinales indican sucesión numérica, orden, primero, último, vigésimo. El último no recibirá nada. ¿El último qué? Un competidor, puede ser un deportista, ¿no? Los partitivos indican fracción, división de la unidad. Media, octava, doceava. Recibió el triple por su trabajo. ¿El triple qué? Sueldo puede ser, ¿no? Sueldo o compensación. Los múltiplos indican multiplicidad o multiplicación de la unidad, doble, triple, cuádruple, ¿ya? Por ejemplo, el triple recibió el triple y no el doble. Creo que ya hablé de esto, así que voy a continuar. Y los distributivos indican repartición en partes iguales, ¿no? El único es ambos. Ambos no llegaron a la fiesta. ¿Quiénes son ambos? Dos personas. Dos personas. Pueden ser dos amigos, dos colegas, ¿ok? Luego tenemos a los indefinidos, ya para terminar con los pronombres determinativos. Los indefinidos, en primer lugar, como pronombres reemplazan a los sustantivos, ¿ya? Y como indefinidos son los que indican cantidad indefinida, ¿ya? Ahora, algunos de ellos son poco, mucho, algunos otros y algunos más, tanto en masculino, femenino como en singular o en plural. Ejemplo, varios, ¿varios qué? No dice, está en función de pronombre, está reemplazando, no presentaron el trabajo. Varios estudiantes, varios colegas, varios alumnos, etcétera, ¿no? Ciertos, no se sabe quiénes son, dicen que otros lo hicieron. ¿En función de qué? Pronombres indefinidos. ¿Ok? Bien, estos, ¿sí? Son los cuatro pronombres determinativos que en muchos de los casos se crea una confusión con los adjetivos determinativos. Y hay que ponerlo bien claro, como pronombres reemplazan a los sustantivos, como adjetivos acompañan y modifican al sustantivo. ¿Ok? Bien, ahora, un momentito, ahora vamos a continuar con
Los pronombres relativos son aquellos que hacen referencia a sustantivos antes mencionados, ¿ok? Sirven básicamente como referentes, ¿ya? Los más conocidos son que, quién, quiénes, cuyo, cuya, cuyos y cuyas, ¿ok? Generalmente el que admite todo tipo de antecedente y se usan con artículos, el cual, la cual, etcétera, ¿ok? Y quienes admite solo antecedentes de rasgos humanos, como vamos a ver dentro de un momento en los ejemplos. Dice así, quería probarme ese pantalón, pero el que le queda es muy pequeño. ¿El qué? ¿Quién es qué? Ese pantalón. Hace clara referencia a quién, al pantalón. Entonces, como pronombre relativo, va a referirse o relacionarse con un sustantivo antecedente, un sustantivo que ha aparecido o se sobreentiende de quién básicamente se habla. Mis tíos, quienes tienen una pileta en su casa, me invitaron a pasar el fin de semana con ellos. ¿Quiénes son quiénes? Mis tíos, efectivamente. Esto está en función de qué? De pronombre relativo, ya que se refiere o se relaciona a mis tíos. Y terminamos con este último ejercicio. Mi amiga, cuya hermana es escritora, me ayudará a escribir el cuento. Cuya. ¿En función de qué? En función de pronombre relativo, ¿no? En este caso, cuya va a referirse a un sustantivo que aparece después, ¿no? ¿Quién es cuya? Cuya es la hermana. Ahí está. ¿Ok? Bien, y terminamos con los pronombres enfáticos. Estos se clasifican tanto en interrogativos y exclamativos. Básicamente son aquellos pronombres que en primer lugar reemplazan sustantivos y dos, encabezan oraciones interrogativas y o exclamativas, ¿no? Algunos de ellos están escritos aquí y en los ejemplos dice, ¿quién te crees que eres? Una oración exclamativa y este quién se refiere a ese, a él, a quien te crees que eres, básicamente. No sé quién es el dueño de esa empresa. Esta es una oración interrogativa indirecta. Ahora, esto es un pronombre interrogativo. Lleva una tilde enfática, al igual que los pronombres exclamativos. Siempre va a llevar una tilde enfática, porque sirve para dar énfasis o fuerza a a la pregunta o a la exclamación. Eso ya lo hemos visto. No sé quién es el dueño de la empresa. ¿Quién es quién? El dueño de la empresa, pues lógicamente, ¿no? ¿Cuánto le debo, don Jorge? ¿Cuánto es cuánto? Lo que le debo, ¿ok? No me digas por cuánto tiempo te vas. ¿Cuánto es cuánto? El tiempo en que se va. Como pronombre reemplaza sustantivos, pero sirve para formular oraciones interrogativas indirectas. ¿Qué te gustaría que te regale? Eso. ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? Lo que le gustaría que le regale. ¡Qué maravilla! ¿Qué es qué? Eso que le parece una maravilla. ¿Ok? Simplemente es cuestión de interpretación o reconocer a qué sustantivo o qué sustantivos están siendo reemplazados por estos diferentes tipos de pronombres, pasando por los personales, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, relativos o enfáticos. ¿Ok? Pues bien, eso ha sido todo en cuanto al estudio del pronombre y su clasificación. Durante las clases en vivo estaremos nosotros desarrollando muchos ejercicios objetivos, ¿ya?, de preparación para que sí tengas la base necesaria y puedas desarrollar los diferentes tipos de preguntas que pueden aparecer en los exámenes a los cuales tú vas a acceder muy pronto. Conmigo será hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos ustedes, estimados jóvenes, y nos estamos viendo.